¿Usted cree que tiene cara de Daniel? Uy, sí, creo que. Y Sí. de Juan Pablo. Y de Juan Pablo, ¿le Sí, han dicho que tiene cara sí, me de han Juan dicho que Pablo? tengo cara de Juan Pablo. ¿Por qué? Es que venía para acá y venía leyendo noticias porque, hombre, siempre informado, nunca ininformado, Ajá. siempre empapado del acontecer nacional y en este caso internacional porque venía leyendo una reforma a la policía, sobre una reforma a la policía que va a ser mi ley en Argentina, ¿pillado? No, la verdad no, ni idea. Bueno, saqué aquí un pedacito porque es que pillo. La reforma le daría nuevas facultades a la policía como patrullaje de redes sociales sin autorización judicial. Lo que significa que pueden coger su celular, su laptop, entrar a su casa, coger su Ujú. computador, revisar los datos que tiene asociados a sus redes, cogerlos como propios, hacer lo que se les dé la gana. No solamente con la gente, como usted como yo, sino organizaciones sociales, medios de comunicación, partidos políticos. Es Ujú. la primera medida, Sí. porque hay otra. La Yo segunda, quiero, o sea, no sé cómo vamos a llegar a, porque si tengo cara de Daniel, pero prometo hágale. que voy para allá. Prometo que voy para allá. La otra medida es que lo pueden detener a usted de manera preventiva, sin Ok, ninguna orden judicial, sin que usted tenga antecedentes. Sencillamente lo ven, tin, con una camiseta de Millonarios, tin. Lo pueden detener para el sin ningún calabozo. problema. Mi ley dice que esto que está haciendo eh, es para defender a Argentina de las amenazas internas que hay en su país Ujú. y para modernizar las herramientas que tiene para eso, que es lo mismo más o menos que dijo Hitler cuando fundó la Gestapo y las SS, ¿no? Ujú. Y justo por eso Daniel me estaba preguntando, mi ley no tiene cara de Javier, ¿no? ¿Por qué no? Pues véale el pelo, marica. Que además Ajá. el pelo, un día tenemos que hacer un episodio hablando del pelo de los fachos. Sí, Milei, Trump. Orbán, Trump, Ujú. Oscar Iván Zuluaga, si pilló Oscar, que se puso pelo. Carlos Antonio Vélez. Carlos Antonio Vélez. Pero uno ve la cara de Milei, el pelo de Milei, uno escucha lo que dice Milei, uno se entera de lo que propone Milei. Ese man no tiene cara de Javier, güey. Uy, no sé, la verdad, yo a los Javier no les tengo cara. Tienen como, son multifacéticos, me parece, pero bueno. Claro, pero para ser Javier, o sea, yo creo que Milei debería llamarse, no sé, algo más coherente. Adolf, por Ah, ejemplo, podría llamarse, podría Benito, Benito, podría llamarse Benito, podría llamarse Álvaro, Álvaro, o sí, podría llamarse Severo. Severo, Severo hijo de Severo puta que Copete. es. Bueno, bienvenidos nuevamente a la central, ahora en el tercer canal. ¿Qué más, Pedro? ¿Cómo vamos? Bien, muy feliz y muy nervioso con todos estos cambios, parce. Sí, pues conozcámonos un poco, ¿no? Pues Eso. para la audiencia, quién es usted, a quién admira, su ideología Ush, política. ush. Mucho gusto, Pedro Rojas, Ajá, santafereño, son bogotano, en ese orden. rolo. Rolo rolísimo. ¿Y usted? No, yo, Daniel también, bogotano, hincha de Millonarios, Ujú. Roy Roy Barrerista, a la Barrerista a muerte. muerte, eh, Leninista Roy Barrerista, Roy para más Barrerista, señas. más Roy Barrerista que otra cosa. Y nada, pues nosotros desde hace un tiempito venimos haciendo un podcast en el que hablamos de análisis político, de narrativa política, pero también pues de cualquier otra cosa que vaya apareciendo eventualmente la política colombiana y un poco de eso venimos a hablar acá. Exactamente, nosotros llamamos a esto análisis político sin corbata, sin más pretensiones que conocer qué pasa a nuestro alrededor y tomar una posición que seguramente quienes estén llegando y estén sumándose a la audiencia de la central, pues ya irán Ujú. conociendo. Por supuesto, somos como presunto podcast mal hecho, Ajá, pero somos como Wally Levy bien hecho. bien hecho. Eso es la central. Y de hecho, pues ya nos cambian cosas. Ahorita estábamos probando micrófonos, etcétera, y me di cuenta Hombre. que usted prueba micrófonos como Carlos Antonio Vélez. O sea, una vaina espectacular. Hola, 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 hola. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana a escuchar Planeta Fútbol y esto es lo primero que escuchan mis oídos. Y vea que yo desde hace rato venía diciendo que soy un admirador de Carlos Antonio Claro que Vélez sí. y
el tiempo me está dando la razón, ¿no? O sea, cada vez hay como un grupo más grande de gente que está de moda Carlos está de moda Antonio. Carlos A mí me Antonio gustó Vélez. mucho su último ataque a James Rodríguez. Me Sí, a pareció mí también. certero, locuaz, muy bien. Es que hay gente que envejece bien, ¿no? Sí, ¿Usted cree que usted ha envejecido bien? pues yo he envejecido muy mal, la verdad. Sí, si usted se fija, se detiene, mira, no mire mucho porque ya, pero sí, he envejecido muy mal. Claro, es que, por ejemplo, Carlos Antonio, o sea, uno lo ve más Sí, rejuvenecido, pero es que Carlos entra a Antonio las tiene una redes. ventaja, marica. Carlos Antonio es calvo desde que tiene 14 años. Entonces, en realidad, él prácticamente no ha envejecido salvo un par de patas de gallo. Exactamente. Yo, en cambio, tenía pelo en alguna época y ahora que no tengo, sí que se nota, entre otras muchas cosas, el envejecimiento. Usted sí, como es un niño, Como un un niño. impúber recién nacido del colegio, Exactamente. entonces... Pero bueno. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito como de lo que está pasando políticamente en el país. Hay Ujú. varias... ¿Han pasado cosas? No, Han no venido sabía. pasando cosas. Ni idea, no. Ha pasado de todo, temas polémicos que es mejor no entrar en ellos, pero pues queremos un poquito hoy dibujar la cancha de qué es lo que está sucediendo con las fuerzas políticas en el país. Sabemos que la reforma laboral pues un poco dividió como más Ujú, esas dos fuerzas que estamos viendo desde hace ujú, rato, petrismo, antipetrismo, ujú. y cada una con una narrativa distinta. Entonces no sé Exacto. usted cómo ha venido viendo eso y si podemos ya como entrar de una en Listo. materia. De una, pues yo creo que sobre todo lo que hemos venido diciendo, incluso antes de la posesión de Petro, y es que es evidente que el eje político cambió, que así como en una época el país fue liberal y conservador y un tiempo después, iniciando los 2000, nos definíamos en torno a la figura, el liderazgo de Álvaro Uribe y todo lo que representaba, pues ahora el eje político del país gira en torno a Petro. El país es petrista o el país es antipetrista. Es realmente difícil encontrar, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, no solamente una narrativa, sino una representación política de algo que no se alinee por antipatía o por empatía en torno a la agenda política que propone Petro. Y entonces, para entrar en materia, si quiere, miremos primero lo que podemos ver como antipetrismo, ¿cierto? De una. Que mucha gente llama derecha, ultraderecha, uribismo, todavía se le menciona, y luego le metemos el diente a la familia. Listo, entonces. Entonces, para empezar, le propongo que veamos un videíto que yo creo que sirve mucho como para que entendamos qué parche está ahí metido en ese tal antipetrismo. De una. Los violentos no van a escribir el destino de los colombianos. Colombia nos pertenece y por eso queremos invitarlos a todos este domingo a la gran marcha del silencio. Esta marcha del silencio tiene un destinatario, el hombre que cada vez que habla solo destila odio, odio y odio, Gustavo Petro. Entendamos, colombianos, que Dios nos hizo libres y un tirano como Petro no nos va a esclavizar. A los criminales les decimos basta. Este domingo, sin importar la ideología, sin importar el partido, vamos todos a la calle por Miguel, por la libertad, por la democracia, por la verdad, con valentía. Colombia no se arrodilla ante el terrorismo. Los colombianos siempre hemos convertido el dolor en valor, en esperanza y en firmeza para luchar por Colombia. Todos los colombianos, este domingo 11 vamos a la calle. En la historia de Colombia, este país siempre se ha sobrepuesto ante los criminales. Esta no va a ser la excepción. Los invitamos a la marcha del silencio por la vida de todos los colombianos y la de Miguel Uribe. Mi primera pregunta es, ¿será que Briseño tiene una fachaqueta de muchos colores como para cada ocasión, no? Entonces están como de luto, negra. Yo solo me lamento por la vieja que está de blanco sosteniendo los micrófonos en esa posición. Pero bueno, no, interesante todo lo que va saliendo, ¿no? O sea, primero aparece pues Pacho Santos, ¿no? Ajá. Diciendo que vamos a marchar contra quien promueve un lenguaje de odio, que es Gustavo Petro. Y en la siguiente intervención, Sí, María sí. Fernanda Cabal dice, vamos a parar a este tirano que tirano, nos lleva a la terrorista, esclavitud. criminal. Sí, esa ha sido una característica de estos días. Pero pille que además del mensaje que ya podemos ver un poquito como en torno a qué se articulan, que también es, pues hay que hablar de eso, es como quiénes hacen parte en este momento de ese espectro, ¿no?
Y parece, por quienes están en primera línea, no les va a gustar mucho el término, pero quienes están en primera línea, y por el orden en el que hablaron cada uno de ellos y ellas, pues que el uribismo es el que sigue mandando la parada dentro de ese espectro político, que Vicky Dávila está haciendo la fila, ¿no? Porque la ponen a hablar de tercera, cuarta, cuando habla el uribismo pura sangre, entonces ahí sí viene la rimada, la nueva. Sí. La primipara. Le hicieron la primiparada, la pusieron bien lejitos y la dejaron hablar. De hecho, cuando empieza a hablar Vicky, como que la vuelta se desordena y todo. Y al final habla Efraín Cepeda, que evidentemente ha sido como de los bastiones de este parche recientemente, y es que creo que una de las características del antipetrismo, sobre todo en esta época de gobierno, es la trinchera que armaron en el Senado, parce, y Totalmente. cómo han ejecutado sus estrategias en el Senado, con las jugaditas, con toda esa vuelta. ¿Y usted cómo vio esa marcha del silencio? Porque, o sea, bueno, acá la convocan Sí. y luego vemos que sí, efectivamente hay una masividad y que hay también nuevos agentes que intentan meterse a la marcha, ¿no? Que fue, por ejemplo, lo de Claudia López, que vimos que salió chiflada, o sea, también como intentando posicionarse dentro de ese espectro, o sea, casi que queriendo aparecer en esta foto. Ajá. Y la hemos visto en redes sociales queriendo aparecer en esta foto, como no logrando también como un lugar. Entonces, ¿usted cómo ha visto eso? Pues, parce, hacia allá quería que fuéramos porque me parece importante quienes están por fuera del video, pero aún así, como usted lo dice, están haciendo la fila para entrar a esa familia, ¿no? A esa familia, ese sí que sería la familia. Y es, por ejemplo, el caso de la derecha moderada, representada ahora por Claudia López, representada ahora por Angélica Lozano, representada ahora por Catherine Miranda, que de hecho esta semana participó en un debate en Revista Semana. Y si usted pone en contraste el video que acabamos de ver con la intervención de Catherine Miranda, es como si hubiera tenido el mismo guionista, o si hubiera inspirado, o sencillamente de verdad está repitiendo, pues entró en esa narrativa sin asco, sin pudor, sin nada, porque es exactamente los mismos términos, exactamente las mismas palabras, exactamente el mismo relato para culpar a Petro el atentado a Miguel Uribe. Oiga, pero hablando de Catherine Miranda, usted vio, pues ya se aprobó la reforma laboral en el Senado. Usted vio que ella apareció celebrando esa aprobación, gritando también con toda la bancada de gobierno. O sea, como que uno se da cuenta también de una crisis como de identidad ahí, ¿no? O sea, que es también como esa falta de posicionamiento, no saberse posicionar entre esos dos bandos tan marcados. Sí, yo creo que tiene algo de eso, pero creo que también se debe a que ahorita mismo hay una disputa entre la centroderecha que representan ella, Angélica, como la ponente final en el Senado, y el pacto histórico por adjudicarse la victoria de lo que se aprobó ayer. Bueno, estamos grabando jueves, estamos grabando miércoles, se aprobó ayer martes. Creo que también se debe un poco a eso, y es una actitud que ha tomado ella, Claudia López, Angélica Lozano, en general, como toda esa bancada verde de centroderecha, los arrepentidos de haber votado por Petro, etcétera, de tomar esa bandera como propia, siendo que es evidente que los artículos más regresivos que propusieron, pues afortunadamente se cayeron la gran mayoría, y cosas como la laboralización de los aprendices del SENA, que estaban súper encarnizadas en que no ocurriera, pues pasó. Sí, y también, bueno, igual también se ve ahí como esa cuestión que también hemos venido hablando, y es de todo el tema de los ciclos de la movilización, ¿no? Que hay todo un ciclo que viene del proceso de paz, que va configurando una fuerza política que crece en la movilización, pero que una vez llega este gobierno se ve ya como demasiado forzado a salir a las calles. Mientras, por otro lado, hay una convocatoria que pues efectivamente tuvo cierta masividad, y que pues un poco como que también demuestra una fuerza de movilización que es importante considerar, ¿no? Que fue la marcha del silencio esta que venimos hablando. Absolutamente de acuerdo. De hecho, estos días pensaba en eso y estaba leyendo unos artículos viejos de la Chloe de Chantal Mouffe sobre cómo, bueno, sobre el momento populista, y sobre cómo la característica de tiempos de crisis política como los nuestros son, pues, momentos donde empieza a conformarse sujetos políticos nuevos. Y aquí hemos hablado nosotros muchas veces de eso que Petro llama pueblo,
que a veces lo vemos muy poroso para ser como un pueblo, pues, como sujeto político, pero lo hemos inclinado hacia allá y creo que nos hace falta ver, no solo a nosotros aquí en la central, sino al progresismo en general, que hay una nueva derecha que también está empezando a conformarse, que claro, tiene figuras como las que vimos en el video, absolutamente retrógradas, con Dios por delante, acudiendo a la figura todavía del enemigo interno, a esa narrativa de salvar la nación, etcétera, pero también en estos momentos el fenómeno Petro ha producido otro tipo de derechas que vale la pena hablar, como esa moderada de la que estábamos hablando y también como la de los libertarios, que si usted se pilla o no sé usted cómo la vea, yo lo siento así, me gustaría saber usted qué opina, y es como que en el ambiente, como que en ciertos sectores sociales sí hay un fervor por las ideas libertarias, hay mucha gente, obviamente de unos estratos sociales específicos, que empieza a ver en Bukele, Milei, obviamente Trump con más arraigo, pues unas figuras para seguir ideológicamente, políticamente, pero en la representación así formal, en el Congreso, en los partidos, no hay todavía un político que represente eso. Todavía De están acuerdo. muy alineados como hacia el uribismo pura sangre o hacia el laureanismo como este Efraín Cepeda, que es que se man sí es sacado de los 50. Y eso también lo lleva a pensar a uno como de esos nuevos liderazgos ya más hacia el exterior que usted menciona, Bukele, Milei, etcétera, pues todo su equipo asesor también es muy lector de Gramsci, Sí, ¿no? Que se totalmente. autorreconocen como gramscianos de Ajá, derecha incluso, ajá, sí, y sí, pues sí. que también cuentan, pues está como muy presente ese tema de la batalla cultural en estas nuevas derechas, ¿no? Entonces Cierto. es interesante ver cómo logran también apropiarse de referentes teóricos que habitualmente han estado del lado del progresismo, pues también para librar una batalla cultural que ya no es como la misma derecha que pues hegemónica de toda la Ujú, vida, sino que sí. empieza también a ponerle contraposición a nuevos movimientos que se han vuelto bastante fuertes, como el feminismo, ¿no? Sí, cierto. Entonces es interesante también cómo van integrando eso y se van apropiando de la rebeldía, ¿no? Como Ujú. esos outsiders de derecha que yo creo que Vicky Exactamente. Ávila lo intenta, pero no la Sí, no termina de le lograr. cuaja, no le cuaja, no le cuaja porque ella se debate entre ser la que vimos decirle a Hassan Nazar que no tenía huevas, que era un cobarde, que yo no sé Ajá. qué, como esa Vicky más trompista, pero no ha sabido equilibrarla como con el personaje que ella vendió antes y quien pareciera, o sea, quien está como más cerca de ella realmente, que es la Vicky más rezandera, Sí, más, es eso. más virgencita de Es pueblo, que se más ve como niña muy señora. bonita, ahora súper señora, sí, no acaba de cuajar y creo que eso también ocurre y creo que es evidente por esto que estamos diciendo, que igual el antipetrismo, la derecha en Colombia, pues logra, por ejemplo, hacer o ganar batallas re importantes en el Senado, Ujú. y de convocar gente a la calle, como usted lo acaba de decir, pero creo que está pasando lo que describíamos hace unos años con el antiuribismo, y es que su poder de convocatoria reside en anteponerse en este caso a Petro. Exacto. Pero no, entonces claro, cuando hay que cerrar filas contra las reformas, bien porque el antipetrismo los mueve, cuando hay que salir a la calle a destilar odio, bien pues porque salen a la calle a grafitear y a decir que muerte a Petro y que la izquierda es una mierda y yo no sé qué, con todo el hocico así abierto. Pero no hay un proyecto político, no hay un proyecto de ley que hayan sacado en el Congreso en estos años que uno diga, wow. No hay un candidato hablando sobre un vuelco económico, ni siquiera nadie está cumpliendo, ni siquiera Vicky, que tiene a los asesores de Milei, Ajá. está cumpliendo ese papel de hablar de economía y de centrar ahí su vuelta en una cosa económica. Es evidente que no están articulados todavía falta mucho tiempo, ¿no? De acuerdo. Yo lo invitaría a que viéramos también un video ya de la otra Pasemos, parte, ¿no? eso, de Entonces una. ya hablamos un poquito de esas nuevas derechas, veamos un poquito ya también el gobierno en que está. Perfecto. Entonces para eso yo creo que está bueno que veamos la locución que hace Petro una vez, pues se tumba la consulta popular en el Congreso. Desde la República Popular. Desde la República Nuestro Popular China. modelo, nuestro ¿Cómo, modelo a cómo es seguir. que se llama este man? ¿Con Palma? No, Con Carrillo. Carrillo, que sabe chino y todo, ¿no? Claro, es más maoísta que Mao. Hoy actúo como jefe del Estado. Le ordeno
como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia, no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que ese día dijo, nos lo señalamos como la guía de nuestro movimiento, movimiento de la ciudadanía toda, movimiento de la República de Colombia, porque la base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan, si llueve, bajo el techo del Consejo Municipal, para esperar y tomar decisiones, para debatir en asamblea permanente. Bueno, más allá de la expresividad de Cielo Rusink en esta locución, yo quisiera que nos detuviéramos un poquito en lo que dice Petro, ¿no? Que una vez tumban la consulta, sí. Un poco acá el mensaje, claro, desde China, inmediato, tal, era que se venía el Bogotazo, no sé, o sea, como que se venía la insurrección, como los soldados no tiren sus armas contra el pueblo, por favor respeten los edificios públicos, o sea, también digamos, como una historia en la cual el pueblo colombiano estaba detrás de esa consulta y pues que, jue madre, eso ya... Era nuestro anhelo claro, más grande. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, pues ya viene toda la discusión de la reforma laboral en el Congreso, que ahora pues ya sabemos que se ha aprobado en Senado y pues que va a pasar a conciliación. Entonces, ahí como que uno nota también, no sé, o sea, como una disonancia. O sea, sí, efectivamente, tal vez en la base militante la consulta popular era algo supremamente importante y iba a servir para empezar a adelantar campaña, etcétera. Pero pues si usted se fija, en realidad las manifestaciones, pues por esto que pasó en el Congreso de tumbar la consulta y pues un poco como la reacción hacia esas acciones políticas pues no fue mayor, o sea, sí hubo manifestaciones en redes sociales, etcétera, pero no se veía tampoco como si fuera un anhelo popular, como esa demanda grande del gobierno, no, o sea, yo la verdad veo también como una locución un poco salida de ese contexto del día a día, de la calle, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Será que como allá era más después, por la diferencia horaria, entonces claro, él vio el futuro? Vio el futuro. Pues sí, no, estoy totalmente de acuerdo y ahora que lo escuchaba a usted, tengo una idea y es que hay un problema, estamos en una sin salida harta a nivel, digamos, narrativo, por decirlo de alguna manera. Y es lo que usted dice, Petro le está hablando cada vez más a unas bases que yo no sé si están creciendo, tengo esa duda. Y creo que también el antipetrismo le está hablando cada vez más y más seguido a unas bases que emplean ese lenguaje, esa simbología, etcétera, que yo no sé si estén creciendo. Sí, de acuerdo. Creo que hay dos islas que a mi juicio son incluso cada vez más pequeñas y hay un océano de gente que no está copiando de ninguno de los dos discursos. No, porque no están siendo tan verosímiles y no están siendo tan movilizadores como esta gente espera. Evidentemente lo de la marcha del silencio fue copioso, fue multitudinario, pero yo no sé si todos esos votos se vayan a traducir en votos, toda esa gente, todo ese apoyo se vaya a traducir en votos para la derecha, por ejemplo. Yo en mis redes sociales, yo debo admitirlo, tuve mucha gente no cercana, pero sí conocidos, familiares, gente de la universidad, que salieron o que estaban de acuerdo como con la marcha aunque no hayan salido, y estoy seguro que esa gente ni ha votado ni es posible que vote por alguien como Vicky Dávila o María Fernanda Cabal, ¿sí? Entonces creo que sí hay que reconocer esa parte, pero tampoco darle tanta...
creer pues que ya están movilizando Pues, tanto. sí, o sea, lo que usted dice es interesante porque también lo lleva a uno a pensar en a quién va dirigido el discurso, ¿sí? Hay un semiótico uruguayo que se llama Eliseo Verón, que también habla de los tipos de destinatarios, ¿no? En política. Entonces habla del prodestinatario, que es el partidario, del contradestinatario, que es el opositor, y del paradestinatario, que básicamente es el indeciso, ¿no? Al que hay que convencer. Y un poco lo que usted dice es eso, o sea, estamos yendo hacia un escenario en el cual las fuerzas políticas lo que están haciendo es hablarle a su propia base militante, o sea, no está creciendo más allá de eso, y eso pues se refleja también en ese escenario petrismo-antipetrismo, o sea, no hay como alguien rompedor que logre aglutinar un poco un deseo nacional, porque bueno, lo de Miguel Uribe, uno dice, sí, claro, ha empezado a calar un poquito en cierta gente, pero después uno va a escuchar esa locución que usted pone y después gente también hablándole a su propia gente. O sea, yo no veo tampoco una figura disruptiva ahí en la derecha que logre aglutinar ese pueblo más allá de la izquierda y de la derecha que se ha cimentado ahorita en Colombia. Sí, y la verdad sabe que me preocupa mucho eso porque lo habíamos hablado en otros episodios y al menos en las últimas 3-4 elecciones, incluso más, en Colombia, en las presidenciales, el outsider, el que llega, el que hace la fila de último y llega al final y cierra la puerta, termina llegando casi siempre a la segunda vuelta. César Gaviria llegó de último en la fila después de lo de Galán. Bueno, Samper no tenía tampoco muchas posibilidades de ganar en el 94. Pastrana, después de cómo manejó su cosa de oposición, pues finalmente terminó ganando por la foto que publica con el secretariado de las FARC, ¿sí? Todo el país hablaba de que iba a ganar Serpa. Uribe, pues ni se diga, un año y medio antes, el país, mucha gente en el país no sabía quién era Uribe. No, era como el cuarto, exactamente, quinto de las encuestas. y con un porcentaje muy bajito. Iván Duque, pues marica, o sea, un año antes era el bobo al que Uribe le robaba los patacones o las papitas en el Senado, era nadie. Rodolfo, marica, en las últimas elecciones, sí. Exactamente. Aquí siempre hay por eso también decíamos la vez pasada que Vicky Ávila fue una hueva mandándose al agua tan pronto. Sí. Como con 3 años de anticipación se va. Voy a hacer una referencia a una competencia directa, y es que no sé si usted vio la entrevista que le hace Eva Rey a Roy Barreras. No. Bueno, salió hace Vi la poco. de Oviedo ¿La de Oviedo? No la he visto. Por favor, véala. Bueno, la verdad. Delicioso, una conversación entre Daniel Oviedo y Eva Rey. Bueno, profunda. Tome tinto porque se duerme lo denso que es. Listo. Y entonces en esa entrevista que le hace Eva, le pregunta, bueno, usted sabe que la vieja siempre hace preguntas también sexuales y arriba o abajo, tal. Entonces creo que están hablando un poco de eso, de la sexualidad. Okay. Y llega y le pregunta a Roy, bueno, ¿y usted qué opina de la gente que ya se ha lanzado al rodaje? O sea, que ya está en campaña. Ajá. Y llega Roy y le dice, no, ellos son eyaculadores precoces. Y yo, como fiel súbdito del gran Roy Barreras, pues le creo y yo creo que efectivamente esta gente está lanzándose muy pronto. O sea, todavía yo creo que Roy es un cemental, además. No tengo ninguna necesidad de decir esto, no puedo argumentarlo, pero estoy seguro. Entonces el man sabe lo que habla y pues efectivamente lo que usted dice, o sea, se lanza muy rápido y probablemente es una figura que se vaya a desgastar, o sea, ya está súper desgastada con lo de Miguel Uribe, la gente la está recriticando por su rol de estar allá en la clínica, dando los partes médicos, o sea, como que se le ve el oportunismo en la cara, entonces un poco eso que usted decía. Y bueno, ojalá que lo que quiero decir es que hay como una predisposición, ahora más que nunca, a que aparezca ese outsider. Y por los ejemplos que citábamos anteriormente, la mayoría de los outsiders aquí han sido del establecimiento y bien inclinados a la derecha y sobre todo bien neoliberales, que
Creo que la tensión ahorita por el cambio económico también pues va a marcar cosas en la agenda. Me acordé que alguna vez Uribe dijo que tenía un tigre tapado, un tigre enjaulado para las elecciones. ¿Ah, sí? Y que él lo iba a soltar en el momento que lo creyera oportuno. Que todo el mundo supuso que era Vicky Dávila, pero pues él nunca literalmente le ha dado su bendición abiertamente, públicamente. ¿Qué tal tenga un tigre? ¿Quién sería ese tigre? ¿Quién sería ese tigre? No se me ocurre. Yo solo puedo pensar en el tigre Falcao, la verdad, pero... Uf. Pues la Dimayor de pronto le ayuda a conseguir unos votos. Pero no, espere. ¿Qué tal sea Carlos Antonio Vélez? ¿Carlos Antonio Vélez? Puede ser el tigre. ¿Qué tal sea Eduardo Luis? Eduardo Luis. Porque Eduardo Luis es como libertario. Sí, se le nota. Pues en realidad todo ese periodismo deportivo es súper godo. Y es godo. Steven Arce. ¿Sí? Uf. ¿Sabe cuál es? Sí, claro. Uy, enano, pendejo, me cae tan mal, güey. Es como, y cada vez que habla es como Sergio Fajardo, no entiendo. Sí, no, pues yo no lo he leído poco, pero sí, no lo he escuchado mucho. No, yo sí, él es mi archienemigo. Sí, él es su antagonista, se construye su identidad totalmente. contra Steven Arce. Sí, a mí cuando me pasa algo malo digo, ¡ay, Arce! Cualquier cosa que sea. Sí. Pero bueno, ese es un poco como el panorama que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso es. En términos políticos. Pues es llover sobre mojado, pero como que no hay una centroizquierda ahorita, ¿no? Uh-huh. Hay un santismo un poco convencido todavía programáticamente de algunas cosas de la agenda de Petro, pero no hay una centroizquierda como si hay una centroderecha. Sí. ¿Podría ser una conclusión? Podría ser, y pues un poco pasa también como lo que ha pasado con los progresismos latinoamericanos, incluso anteriormente, y es que se cimenta esa fuerza política alrededor del líder, sea correísmo, chavismo, etcétera. Ahora lo estamos viendo con el petrismo y pues efectivamente esa es la fuerza política que va a mover el progresismo en estas elecciones y probablemente en adelante. Entonces ahí queda como el escenario abierto dentro de esa fuerza que líderes políticos logran un poco marcar la parada y también empezar a conducir, ¿no? Más allá de la sombra del líder. Eso es. Bueno, ¿qué tal este episodio? ¿Cómo se sintió? Nuevo set. Gracias al Tercer Canal por recibirnos, gracias al equipo técnico que nos ayudó un resto a que esto se viera bien, se escuchara bien. Bien, ¿no? Cambia un montón. Nosotros acostumbrados a nuestras camaritas. A lo más punky posible. A lo más punky. El micrófono que no servía, que se estallaba. Oiga, 3 años y no pude con ese micrófono. Pero bueno, ¿no? Probablemente pues nos vamos a seguir viendo por acá. Eso. Entonces, pues nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Si quiere ahí sus redes personales también. Síganos a nosotros en la Central Media, en todas las redes sociales. Y a mí me encuentran como Pedro Rojas OL. Y a mí como Daniel Gonzaza. Y esto es La Central y vamos a empezar a hablar así de política de una manera más distendida. Eso es. Listo.